una palabra de fe, amén. Hoy vamos a hablar, estamos en la lectura de Juan, seguimos escudriñando las escrituras ahí en Juan y estamos a la altura del capítulo 7. Hoy vamos a entrar en el verso 37 y 38 y 39 y el tema es ríos de agua de vida, amén, ríos de agua de vida. Y vamos a estar ahí, vamos a profundizar y vamos a escudriñar un poquito la escritura y vamos a tener una palabra de fe, amén. Bendiciones a mi hermana Jenny, Dios te bendiga hermana Jenny, bendiciones Muriel, Dios te bendiga también, bendiciones para cada uno de los que se viene añadiendo, Valeria y Isidora también, bendiciones para ti en este día, amén. Estamos terminando la última semana del mes de agosto. Esta es la última semana ya, así que le estamos despidiendo. Creo que alcanzamos al próximo lunes y ya termina agosto. Así que estamos con todo buscando de Dios, conectados, rendidos a su voluntad, rendidos a sus propósitos. Amén. Saludos a mi hermana Susana, Dios le bendiga. Saludamos también ahí a mi hermana Gloria Verdugo que está llegando. ¿Quién más nos está saludando? ¿Hay alguien que nos está saludando ahí? Valeria Isidora, sí. Ella nos estaba saludando, amén. Así que saludamos a todos aquellos que están ahí ya conectados y esperando la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Damos gracias por tu amor. Damos gracias por tu misericordia. Damos gracias por tu fidelidad. Hoy temprano nos reuníamos junto a los hermanos para orar, para buscar tu rostro. Nos uníamos con un grupo de compañeros de oración para buscar tu presencia. Señor, pero ahora en este horario nos reunimos y nos conectamos para recibir tu palabra, para ser ministrados, para ser guiados, para ser encaminados. Y pedimos que tu río fluya, que tu palabra fluya, que tu palabra corra, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Honramos tu nombre, honramos tu presencia. Te bendecimos, te exaltamos. Eres el único digno de recibir la gloria. Señor, que por tu palabra tu nombre sea exaltado, que por tu palabra tu nombre sea conocido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. La escritura dice ahí en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios te bendiga, Alfredo. Bendiciones. Bendiciones, Claudita Ortiz, Dios te bendiga. Bendiciones, saludos a Francisco. Leo nuevamente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu. Espíritu está con mayúscula, por lo tanto es el Espíritu Santo. Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Aleluya. ¿Cuántos tienen sed de Dios? ¿Cuántos tienen sed de Dios? La Escritura dice que cuando tú tienes sed de Dios, el que tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. Amados, si tú tienes sed de Dios, tienes que venir a Él para ser saciado. Hubo una mujer, la mujer samaritana tenía sed y fue al pozo, y en el pozo estaba Jesús. Y ella tuvo un encuentro, un diálogo con Jesús. Y mientras más se acercaba a ella Jesús, mientras más dialogaba con Jesús, más ella era saciada.
más ella era satisfecha en sus necesidades. Qué tremendo es poder entender, amados, que cuando hay una sed, hay un anhelo de algo, alguna área de nuestra vida está insatisfecha, está con sed, podemos venir a Él y Él puede traer esa claridad, ese entendimiento y esa satisfacción. Amén. Pero qué interesante que dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Cuando Él dice de su interior, de nuestro interior, correrán ríos. Cuando creo la Escritura. Una cosa muy importante para que Dios comience a fluir en nosotros, o desde nuestro interior, necesitamos creer a la palabra, creer a la Escritura. El Evangelio de Juan es muy claro con respecto a esto. Juan 6:63 dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces también dice la Escritura que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando nosotros entendemos que si vamos a las Escrituras, vamos a conocer a Jesús, pero al conocer a Jesús y creer en la palabra y obedecer la palabra y vivir la palabra, ahí comienza a fluir un río dentro de nosotros. ¿Quién es ese río? ¿Quién es el que comienza a fluir? ¿Quién es el que comienza a moverse dentro de nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios que comienza a moverse como un río. Comienza un fluir de Dios en nuestra vida. ¡Aleluya! ¿Cuántos desean ese fluir? ¿Cuántos desean ese río de Dios moviéndose en nuestra vida, en nuestro interior? Eso puede ser real. El río de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros, amado, comienza a fluir cuando comenzamos a creer como dicen las Escrituras. Amén. Así que una de las cosas que hablábamos estos días es que tenemos que amar la palabra, tenemos que obedecer la palabra, vivir por la palabra, y necesitamos juntarnos con personas que hablan la palabra, que viven la palabra y que aman la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caminar con gente que no ama la palabra y no vive la palabra. Podemos relacionarnos con ellos. Hoy en la mañana orábamos. El salmista David dijo: yo no voy a andar con la gente que anda en maldad. Yo no voy a andar con el impío, yo no voy a andar con el mentiroso. Incluso, dice David, yo no voy a andar con el que se desvió. Yo no voy a andar, voy a colocar mis ojos y mi amistad y mi comunión con los fieles, con los que andan en el camino de rectitud, con los que andan en el camino de santidad, con corazón íntegro. ¡Qué tremendo era David! Por eso se dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Necesitamos relacionarnos con gente que nos lleva la palabra. Si tú estás recién comenzando el camino del Señor, tienes que caminar con gente que te lleve a la palabra. Si tú ya llevas tiempo buscando al Señor, tienes que permanecer en la palabra. Y si ya llevas mucho más tiempo, ya estás madurado, ya has crecido, tienes que enseñar a otros y hacer discípulos compartiéndoles la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Escritura, al tú permanecer en ella, al tú amarla, al tú vivir por ella, comenzará, amados, un fluir de Dios en tu vida, en tu interior. Comenzará un río, comenzará un fluir. No sé si te has dado cuenta, amado, que la mayoría apela a movimientos externos, a sentir cosas externas en el cuerpo. El evangelio de la percepción, del sentir, de que sienten cosas externas, o ver cosas, o creer por cosas que van a ocurrir hacia afuera. Y está bien. Algunos hablan del concepto de la materialización. Algunos hablan de esas cosas, de esa terminología, aludiendo a que tú vas a ver real ciertas cosas si tú las declaras y si tú las crees. Pero el mover más importante de Dios no es que tú veas ciertas cosas hechas reales hacia afuera, sino lo más importante de Dios es trabajar en tu interior, es trabajar dentro de ti. Acuérdese que la Escritura dice: amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu hombre interior. Así como prosperas en tu interior, así como prosperas en tu alma, así como está el fluir de Dios en tu sentimiento, así como está el fluir de Dios en tu corazón, en tu pensamiento y en tu voluntad, así tú vas a prosperar. Amén. Porque la prosperidad del hombre de Dios es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Las cosas materiales no te van a hacer felices. Que tengas una buena casa, eso no va a traer plenitud. El que tengas un buen vehículo no va a traer plenitud, o un buen celular, o un buen título, o que hayas terminado una carrera. ¿Cuántas veces me ha tocado ministrar gente que tiene un buen vehículo, que está terminando una carrera, o que la terminó, que se sienten podridos interiormente, que se sienten destrozados, que no tienen felicidad, que no tienen plenitud, que están desesperanzados, porque sin Cristo no somos nada. Porque sin Cristo, aunque lo tengamos todo, no lo tenemos nada. ¿Qué dice la Escritura? Dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perderse interiormente? ¿Cuánta gente hoy en día está perdida interiormente? ¿Cuánta gente hoy en día están perdidos, frustrados, fracasados, en depresión, con crisis de pánico, de ansiedad, de angustia? ¿Cuántos están con crisis existenciales? ¿Pero por qué? Porque de su interior no está corriendo el río, no está fluyendo el río de Dios. Y nosotros, los hombres, y cuando digo hombre también digo mujer, la humanidad tiene una necesidad interior. Tiene una necesidad interior, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y el hombre o va a buscar en las tinieblas o va a buscar en la luz. O va a buscar en las tinieblas o va a buscar en la luz. Su inquietud existencial eterna o espiritual. ¿La va a buscar en tinieblas o la va a buscar en luz? Muchos están en el valle de la decisión, decidiendo qué van a hacer con su vida, decidiendo si van a tinieblas o van a luz. Los que están en tinieblas, como un día nosotros estuvimos en tinieblas, buscamos en libros, buscamos en cosas, buscamos en tantas cosas que son externas para encontrar una satisfacción. Pero alguien un día estuvo orando por nosotros, alguien un día estuvo intercediendo, alguien un día nos habló, alguien un día nos abrazó, alguien un día nos compartió el evangelio, alguien un día nos llevó a la iglesia, nos llevó a un grupo hogareño, estuvimos en una casa, alguien un día nos abrió la palabra y nos entregamos a Cristo, abrimos nuestro corazón, Él entró en nosotros, comenzamos a creer como dice la Escritura. Se nos abrieron los ojos, cayó el velo, se abrió nuestro entendimiento, nuestro corazón fue transformado, fue renovado y comenzó el fluir de Dios, comenzó el río de agua de vida a fluir en nosotros. Amén, gloria a Dios, qué tremendo. Si pudiéramos compartir, hermano, los testimonios de tanta gente, cómo Dios comenzó a obrar, cómo Dios comenzó a operar, cómo Dios comenzó a traer el fluir. Lo que te quiero decir en estos minutos es que cuando estamos sin el río de Dios, sin el fluir de Dios en nuestra vida, interiormente estamos podridos. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras emociones están mal. Están mal. Están mal. Tantos casos constantemente, uno que está trabajando con personas se entera de tanta cosa, de tanta gente que tiene recursos, bienes materiales, cosas externas, éxito aparente ante los ojos del mundo, pero por dentro están destruidos. ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? Porque las cosas materiales no traen felicidad y plenitud interna. Gente que se relacionó, que tiene una linda familia, que se casaron con el hombre que querían, con la mujer que querían, que tienen hijos hermosos, no están plenos, no están felices, sienten una necesidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para sentirse pleno en Dios. Pleno en Dios, una plenitud en Dios, en Cristo. ¿Y cuándo comienza esa plenitud? Cuando yo me entrego a Jesús, cuando yo le abro mi corazón, cuando yo le entrego mi vida, comienza a fluir un río dentro de mí. Y yo me comienzo a saciar, y yo me comienzo a llenar, y yo me comienzo a satisfacer de ese río que comienza a fluir. Mire, cuando uno va a la Biblia, a la Escritura, la mayoría de los hombres que ya estudiaron la palabra relacionan este texto de Juan 7, 37 al 39 con Ezequiel. Y Ezequiel, que es Ezequiel 47, dice algo tremendo.
Todos conocemos de Ezequiel 47 las medidas. A los tobillos, el agua a los tobillos, el agua a las rodillas, el agua a los lomos y después nadando sobre el río, ¿sí o no? Todos conocemos esa parte. Y conocemos que el ángel le midió a Ezequiel, lo tomó con medida y a través de esas medidas fue creciendo el río. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque después de eso que yo te acabo de decir, dice la escritura, Ezequiel 47, 9, dice así: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren en estos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado en estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare a este río. Y dice la escritura en el verso 12, dice, y crecerá toda clase de árboles frutales. La escritura dice que nosotros somos árboles, somos plantíos de Jehová para gloria de su nombre. Y crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¡Qué tremendo! Y este mismo nos lleva, amados, a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Esto mismo nos lleva ahí a Apocalipsis capítulo 22, que dice así. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22? Mire qué tremendo. Y después de esto me mostró un río limpio de agua de vida. La misma expresión que está ahí en Juan. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, les iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese cómo ya Ezequiel habla del río de Dios, cómo Juan habla del río de Dios, y cómo Juan, el mismo Juan que escribe del río de Dios aquí en los evangelios, ahora en Apocalipsis, habla del río de Dios. ¿Cuáles son las características del río de Dios? Que si tú tienes sed de Dios y lo buscas y le comienzas a buscar y comienzas a creer la escritura, número uno, si tú tienes esa sed y comienzas a buscar y comienzas a creer la escritura, en ti va a comenzar a nacer el río de Dios. Eso es el Espíritu Santo. ¿Qué dice Ezequiel? Dice que hay medidas. Hay medidas. Hay una medida hasta los tobillos, a la rodilla, a los lomos y nadando sobre ese río. Entonces, esa medida tiene que ver con cuánto tú estás profundizando en las escrituras, en tu relación con Dios. Cuánto tú estás dispuesto a pagar el precio por profundizar con Dios. La vida de fe no es solamente congregarte. Hoy más que nunca ha quedado demostrado que la vida de fe no tiene que ver con ir a un lugar de reunión, ¿cierto? Sino que tiene que ver con tu relación con Dios y con la gente que tú caminas, con la gente que Dios te unió para caminar. Pero hay algo muy importante que tiene que ver con la sed, con el hambre de Dios que tú tienes, con la pasión de Dios que tú tienes. Porque esa pasión, esa hambre y esa sed te va a impulsar a ir a la palabra, a relacionarte con Dios por la palabra, por la oración, y a comenzar a fluir en ti el río de Dios, el agua viva. ¿Qué va a traer esa agua viva en ti? Dice, el que entrar en él, dice Ezequiel. El que entrar en él será sano completamente. Por eso es que yo les digo a ustedes y les comparto que muchas veces la gente piensa que necesita un milagro, y Jesús puede hacer milagros. Pero más que un milagro, Jesús quiere que tú entres en él, que estés en él, porque cuando él entra en ti, amados, cuando él entra en ti, tú recibes sanidad entera y completa. Amén. Por eso es que Jesús, cuando le llevaba a la gente, primero le decía, tus pecados te son perdonados, porque lo que separa al hombre de Dios, su relación
con Dios es el pecado. Por eso decía, tus pecados te son perdonados. Entonces, qué tremendo es poder entender que cuando yo voy creyendo y voy entrando al río de Dios, voy por niveles. Primero es poquito, es hasta los tobillos, pero cuando comienzo a entrar ya comienzo a sentir sanidad. Sanidad. Estaba escuchando un testimonio de un hombre de Dios tremendo que ya está con el Señor, y él decía, tenía problemas en mis ojos, estaba cansado con mi vista, tenía problemas en mi cabeza, tenía jaquecas constantes, tenía dolor en la espalda, en la columna desde pequeño, no tenía sanidad y más encima tenía problemas emocionales, vivía angustiado. Pero el día que le entregué mi vida a Cristo, el día que le entregué mi vida al Señor y lo reconocí como Señor y Salvador, se fueron las jaquecas, se fue el dolor en la columna, fui sanado, el dolor en los ojos, el cansancio en los ojos, la debilidad en los ojos se fue y la angustia se fue todo. Porque el que entra al río de Dios recibe sanidad. Eso es lo que dice Ezequiel. Todo el que entrare recibirá sanidad. Amén. Aleluya. Yo no sé cuántos de los que están ahí conectados hoy, en esta mañana, necesitan una sanidad o tienen algún familiar que necesita una sanidad. Déjalo que entre el río de Dios. Ahora, ojo, todos estamos de acuerdo que hay enfermedades que son procesos y etapas que Dios está tratando. Hay otras que son por desobediencia, otras que son por pecado. Hay enfermedades que son desgaste del cuerpo, que son normales porque el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día a día. Pero hay enfermedades que tú entras a la presencia de Dios y se va todo automáticamente, porque eran productos de estar fuera. Eran productos de estar fuera de la presencia de Dios. Entonces Ezequiel dice, el que entrare aquí, el que entrara en este río, ese recibirá sanidad. Ahora fíjese, después dice, y en este río habrán muchos peces. Y los peces en las escrituras son almas que vienen a él. Entonces cuando el río de Dios comienza a fluir en tu vida, hay peces, hay más personas que están junto contigo. Tú constantemente comienzas a relacionarte con personas y traerlas a Cristo. El río de Dios también dice que es un río, y qué tremendo, porque dice que habrán árboles plantados. Es como el salmo que está, y dice que habla del árbol plantado junto a corrientes de agua. Es lo mismo, es la misma palabra. El río de agua de vida, los árboles que están plantados a su ribera. Dice la Escritura que el árbol plantado junto a corrientes de agua lleva su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué significa esto? Que tú como árbol de Dios estarás plantado junto a corrientes de agua. El Espíritu Santo de Dios fluyendo en tu vida hará que tú crezcas, hará que te desarrolles. Las hojas en un árbol son fundamentales. Un árbol que no da hojas es un árbol que no tiene vida. Entonces cuando comienza a florecer, ¿cierto?, las hojas en un árbol, todo dice, mira, ese árbol está floreciendo. Las hojas son las flores del árbol, pero el fruto es el producto. Entonces tú vas a llevar, primero que nada, junto al río de agua de vida, tú vas a crecer. Aleluya. Tú vas a florecer y vas a llevar fruto. Y de tu fruto van a comer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo, yo voy a crecer, voy a florecer, voy a dar fruto y de mi fruto van a comer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Qué tremendo! Pero también recuerde que cuando tú entras al agua, al río de Dios, y ese río comienza a fluir, tú eres sano en todas las áreas de tu vida, en tus emociones, en tus pensamientos, amén, en tu voluntad, en tus decisiones, en tu cuerpo físico. Dios comienza a traer sanidad. Aleluya. Qué tremendo. Qué tremendo. Hay tantos testimonios que me vienen a la mente, hermano, de tanta gente, de mi misma familia, de la casa, del hogar. Pero hay tantas cosas que Dios puede hacer cuando el río de Dios comienza a fluir. Bueno, Apocalipsis dice, luego te lleva a otro nivel, porque dice que en ese río hay claridad, hay iluminación. Que Dios te ilumina en ese río, que Dios te dirige en ese río, que Dios trae claridad en ese río.
Y dice que ese río es para sanidad para las naciones. Y que ese río está fluyendo del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis lo que dice que el Espíritu Santo fluye desde el trono de Dios. Y ese fluir y ese río es el que está fluyendo constantemente del trono de Dios, de la presencia de Dios hacia nuestra vida. Cuando permanecemos en la palabra, amados, cuando perseveramos en las Escrituras y las amamos y las vivimos, hay un fluir constante que viene directamente del trono de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo no se despojó para hacerse hombre. El Espíritu Santo fluye y constantemente viene del trono de Dios y del Cordero, y está en ese fluir junto a nosotros, porque ahora nosotros somos uno en Cristo. Pero no solamente somos uno en Cristo, sino que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Por eso que dice la Escritura que no hay que contristar ni entristecer el Espíritu Santo. Por eso que Jesús dice: vete y no peques más, para que no te pasen cosas peores, para que no te enfermes. Porque la separación de Dios produce que se detenga el fluir de Dios en nuestra vida. Amén. Que se detenga cómo Dios se está moviendo, cómo Dios está obrando. Que cuando uno deja de buscar a Dios, nuestros pensamientos se bloquean. Cuando uno deja de buscar a Dios, nuestra alma está triste, está afligida, está angustiada. Cuando uno deja de buscar a Dios, nuestra voluntad, nuestras decisiones se tuercen, nos equivocamos. Pero vamos a orar en esta tarde, en esta mañana, y vamos a decirle al Señor que queremos estar en su río. Queremos estar en su río, amén. Queremos amar la Escritura, queremos amar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana y decimos: queremos que el río de Dios fluya. Queremos que el río de Dios fluya. Pero sabemos que el río de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Sabemos también, Señor, que ese río, ese Espíritu Santo en nosotros, el Señor, va a crecer y va a fluir debido, Señor amado, a creer en ti, como dicen las Escrituras. Queremos amar las Escrituras, queremos venir a la palabra y queremos que haya ese fluir, esa unción en nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que esas aguas salen de tu santuario, salen de tu templo, salen del trono de Dios, Señor, donde está el Cordero, el trono de justicia, y hay un fluir de Dios, y sabemos que esas aguas son para sanidad. Sabemos que el árbol está plantado llevando fruto. Somos esos árboles que llevamos fruto, que crecemos, florecemos y llevamos fruto a su tiempo, y nuestra hoja no va a caer. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana, Padre, para permanecer plantados junto a corriente de agua. Queremos permanecer plantados, pero no solamente plantados, sino que esa agua fluya en nuestro interior. En el nombre de Jesús, Señor, queremos que tú nos ilumines, que tú nos guíes, que tú nos encamines. Queremos estar siempre viendo tu rostro, porque el que está en el río de Dios constantemente está viendo tu gloria, constantemente está viendo tu rostro. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, amados, qué tremenda bendición este día, el poder estar conectados, el poder estar